Buenas tardes para todos. Muchas gracias a Eugenia, a la profe Gladys López y a las organizadoras por participarme una vez más a compartir con ustedes una reflexión sobre aquello que nos interesa relacionado con el lenguaje y la educación. Y bueno, gracias a los asistentes por participar. Voy a hacer una presentación. Por favor, me dicen. Bueno, Ahí. Alejandro. ¿Sí? Pues, ¿me permites un momento? Porque claro. Adelante. yo he saludado prácticamente uno a uno y una a una a los asistentes a medida que iban entrando. Les agradecemos muchísimo la paciencia que han tenido. Mi nombre es Eugenia Escandón. Saludo cordial para ustedes como paciente audiencia, a nuestro querido Alejandro Ulloa, que nos hace el favor, no es la primera vez que está con nosotros en Asolingua, y a las compañeras de la Junta Directiva de Asolingua que están aquí presentes. En cuanto a la audiencia, pues hay personas que son bastante asiduas y aquí las veo. Algunas otras que habían prometido desde el otro lado del mar aparecer no están, pero en algún momento aparecerán. De todas maneras, a pesar de que Alejandro es una persona muy conocida en el ámbito académico, pues yo sí quiero recordar que Alejandro tiene una gran trayectoria como profesor de la Universidad del Valle. Empezó en 1980 y en este momento todavía está allí impartiendo su cátedra en diversas áreas como lingüística, antropología urbana, análisis textual y talleres de escritura. El profesor Ulloa es autor de varios libros que tienen que ver con continuas investigaciones que él ha realizado en cultura y en comunicación. Y es licenciado de la Universidad de Santiago de Cali, magíster en lingüística de la Universidad del Valle, magíster en antropología urbana de Unicamp en Sao Paulo, en Brasil. El título de la conferencia ya lo tienen allí en pantalla: Cultura escrita y tecnocultura digital, coexistencia y conflicto en la educación. Sabemos que es un tema de actualidad, es un tema muy vigente. El profesor Ulloa nos presentará una síntesis de su investigación del año sabático, la cual ha continuado realizando y publicando en diversos medios y en artículos, y lo que nos va a exponer hoy tiene que ver con este último libro de él, que, como el nombre lo indica allí, Cultura escrita y tecnocultura digital. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Bien. Voy a referirme a concepto de cultura escrita y tecnocultura digital, dos conceptos que he desarrollado en esta investigación y que hacen parte del libro actualmente en proceso de publicación por el programa editorial de la Universidad del Valle. Voy a hablar también de escritura, lectura y conocimiento, del conocimiento semánticos y conocimientos procedimentales. Voy a hablar de producción de inferencias, de la dinámica enunciativa escrita, de la enunciación, los enunciadores referidos, los marcadores deícticos, la escritura canónica, y si nos alcanza, pues avanzamos un poquito más. Esta investigación tiene varios antecedentes. Hay artículos publicados en diversas revistas desde el año 2006 en adelante, y esta es un nuevo desarrollo. Voy a invitarlos a que, para hacer esto más una conversación que una conferencia, a que leamos colectivamente las diapositivas, y si van surgiendo preguntas, pues se pueden hacer de una vez y vamos aclarando. Yo empiezo por la primera. El concepto de cultura escrita tiene su equivalente en distintos términos: literacy en inglés, literacy. Ana no, esta mañana me escribió que no iba. ¿Me escuchan? Sí.
Okay. ¿Se escucha perfectamente? Letramento en portugués, letrismo en algunas traducciones al español. También se habla de literacidad y nuevas literacidades. Es decir, este es un concepto que ha sido trabajado, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, en Francia, en Canadá por la Escuela de Toronto, en Brasil por Percival Brito, en América Latina por Emilia Ferreiro. Y lo que quiero resaltar es que el concepto de cultura escrita, como yo lo concibo, lo presento, o lo presentaré, es diferente de lectoescritura y de competencia. Digamos que lectoescritura es un binomio del sentido común, pero no un concepto. La idea es que el concepto es que cultura escrita sí tenga el estatus de un concepto teórico y que tenga, por supuesto, un valor, no solamente un valor heurístico, sino también un valor pragmático, es decir, que nos sirva para algo. Bien, en su definición inicial en inglés tiene dos significados. Uno que es igual a alfabetización, la condición de alfabetizado, saber leer y escribir, y lo que se ha llamado el alfabetismo funcional, que es más o menos como la dosis mínima de alfabetización que puede tener cualquier persona. El otro significado es el que le asigna Emilia Ferreiro y que ya no se limita a la condición de alfabetizado, sino a un sistema de habilidades cognitivas adquiridas en las prácticas de lectura y escritura, digamos, aprendidas y fortalecidas en algún proceso formal o informal de educación y que permite comprender significados y crear nuevos textos también. David Olson, un autor canadiense, en su libro que se llama El mundo sobre el papel, da una definición de cultura escrita también. Yo voy apoyándome en varios, en Olson, en Eric Havelock, en Emilia Ferreiro, propongo una tercera definición que es la siguiente. La cultura escrita es un concepto que designa las relaciones múltiples entre lectura, escritura y conocimiento. Tanto el conocimiento que se deriva de las prácticas de lectura y escritura, como el conocimiento que se requiere para leer desde la perspectiva de la organización del texto y para escribir canónicamente. Ahora bien, cada uno de estos conceptos pues tiene que ser explicitado, ¿sí? Para saber qué entendemos por lectura, por escritura y qué entendemos por conocimiento. Entonces, defino la escritura como una tecnología de comunicación. Aquí me baso en Walter Ohn, su texto de 1982. Una tecnología porque es producto de la invención del alfabeto, un artefacto creado por el ser humano. La escritura como un sistema semiótico que surge a partir del momento en que el lenguaje se separa del cuerpo. Y que es lo que discute Platón en algunos de sus diálogos en el Fedro, es decir, cuando el lenguaje se espacializa, deja de ser un acontecimiento efímero en el tiempo, como lo que estoy haciendo ahora, que estoy hablando y las palabras van pasando, y se espacializa el lenguaje fuera de la mente y separado del cuerpo. Digamos que allí comienza la naturaleza o el carácter semiótico de la escritura, que se manifiesta en la dinámica enunciativa, sobre lo cual hablaré más adelante. La escritura también es una institución social visible a través del canon de la lengua estándar y a través de los cánones diferentes establecidos, el canon jurídico-político, el canon de la diplomacia y las relaciones internacionales, el canon de los discursos científicos, cada uno se multiplica, ¿no? Los cánones mediáticos y el canon de las ciencias sociales y las humanidades, el canon literario. Pero la escritura también es una práctica social, es decir, en la medida en que miles, millones de personas escriben o escribimos en formas canónicas o no canónicas. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o está claro? Bueno, supongo que está claro. En esta diapositiva... Un momento, Alejandro, perdona un momento. Yo le pediría, sería Felipe que active de una manera de activar los micrófonos para las personas, porque a lo mejor alguien quiere decir algo y como todos están desactivados, no pueden preguntar. Sí, de acuerdo. Y también pueden escribir en el chat, ¿no? Que está pendiente del chat, Eugenia, y me decís también, por favor. Pero cada uno lo puede activar del micrófono.
Bien, ¿continúo? Sí, Hola. gracias, Alejandro. Bien, entonces hablo ahora de la dinámica enunciativa, que es donde se hace una de las formas donde se visibiliza el carácter semiótico. A partir de la teoría de la enunciación de Benveniste, yo parto de lo que yo llamo la hipótesis de la doble ausencia. La doble ausencia es la del lector cuando el autor escribe y la del autor cuando el lector lee. Esta doble ausencia pues ya hoy en día se ha relativizado porque digamos esa posibilidad de que el lector esté frente al autor relativamente es factible, pero durante miles de años, lo que hace que lleva la escritura hasta hace unas pocas décadas, pues el autor estaba, digamos, en un tiempo y en un espacio muy distinto al del lector, en una relación completamente asincrónica. Entonces, es la ausencia del lector cuando el autor escribe y es la ausencia del autor cuando el lector lee. Esta doble ausencia determina una doble representación verbal en el texto. Es decir, tanto el autor como el lector deben ser representados en el enunciado. Llamo a esto una ecuación, la ecuación enunciativa, que es una ecuación de 4 términos en 2 planos. Digamos, la teoría de la información nos habla de que hay un emisor, un mensaje y un receptor, pero desde la lingüística y la semiótica hablamos de un enunciador, un enunciado y un enunciatario. El enunciador es la figura discursiva o la figura verbal que en el texto representa al emisor o al autor. Y el enunciatario es la figura verbal que en el texto representa al lector o al receptor en el caso del habla. Bien, componentes de la enunciación, de acuerdo con Benveniste, que hace un gran aporte a la teoría del lenguaje, son los pronombres personales, posesivos, los relativos, los demostrativos, los adverbios de tiempo y espacio, aquí, ahora, y las terminaciones verbales, ¿no? Estamos en un encuentro virtual, ustedes me escuchan, yo hablo, pero ustedes también pueden hablar, etc. Hay una relación entonces entre el enunciador-autor, yo llamo al enunciador-autor a esa figura que representa al autor en el texto, y hay una relación del enunciador-autor con lo que yo llamo enunciadores referidos. Esos enunciadores referidos son aquellos que el enunciador-autor cita en el texto. Sócrates dijo, Aristóteles escribió, Saussure planteó su concepto de lenguaje, lengua y habla, en fin. Cada uno de esos es un enunciador referido por el enunciador autor y que, digamos, lo inserta en su enunciado, pero también inserta la enunciación de los otros, ya sea en discurso directo con comillas o en discurso indirecto mediante la paráfrasis. ¿Cómo se establece esa relación entre el enunciador autor y los enunciadores referidos? Yo planteo que hay dos maneras. Una es a través de lo que Searle llama los verbos ilocutivos, es decir, verbos que expresan acciones hechas con el lenguaje, como decir, expresar, preguntar, responder, escribir, hablar, ¿sí? Y yo llamo verbos enunciativos para mantener la coherencia con enunciación, enunciador, enunciatario, enunciativo. David Olson llama a esos verbos realizativos. Y los verbos subjetivos, que son verbos que implican o que indican acciones mentales, por ejemplo, creer, suponer, concluir, pensar, inferir, todos estos verbos últimos indican acciones mentales. Ahora, en la práctica y en la realidad, la diferencia entre verbos ilocutivos y subjetivos no es muy marcada porque suele usarse en verbos subjetivos en la función de enunciativos, ¿sí? Yo creo que, pienso que, afirmo, argumento, creo. Entonces, ahí se van como fusionando en una misma función. El otro sintagma que permite el puente entre el enunciador-autor y los enunciadores referidos son las construcciones preposicionales. Tomo el concepto de construcción preposicional de la gramática generativa de Chomsky, aunque él lo
recuerdan ustedes cuando uno hacía los arbolitos, la estructura profunda y la estructura superficial, que la construcción preposicional quedaba por allá en una esquinita. Pero aquí yo lo utilizo para llamarlos marcadores de distanciamiento, en la medida en que las construcciones preposicionales, que son aquellas que se arman a partir de una preposición, por ejemplo, de acuerdo con, según fulano, estas construcciones, repito, siguen marcadores de distanciamiento para indicarle al lector quién es que habla en el texto cuando habla. Es decir, si digo, de acuerdo con Saussure, el lenguaje se divide en lengua y habla, por lo tanto, el lector debe interpretar o percibir que quien diferencia lengua y habla como parte del lenguaje es Saussure y no yo, ¿cierto? Igual podemos decir, según la lógica de Aristóteles, etcétera, etcétera. Estos marcadores de distanciamiento y los verbos, repito, son dos dispositivos que establecen el puente entre el enunciador autor y los enunciadores referidos. A su vez, esto nos permite saber quién dice qué en el texto, quién dialoga con quién y a quién puede. Dice por aquí que hay personas que están esperando en sala de espera. Por favor, atenderlas. ¿A quién puede atribuir el lector la responsabilidad de los enunciados? Bien. El enunciador la dinámica enunciativa parte entonces de estas dos figuras discursivas, repito, no son dos, sino cuatro. O sea, la teoría de la información nos habla de emisor y receptor. Desde la semiótica discursiva podemos hablar de cuatro: emisor y receptor, y enunciador y enunciatario. Entonces la dinámica empieza por construir esas dos representaciones, la del emisor, que está ausente, digamos, en el habla, en la oralidad está presente, como estamos aquí, pero cuando hablamos no está presente, digamos, está ausente físicamente. Entonces, se reemplaza su presencia física por su, o peor, se reemplaza su ausencia física por su presencia verbal en el enunciado. Y lo mismo se hace con el enunciatario como representación del lector y del receptor. Por ejemplo, desocupado lector, escribe Cervantes en el Quijote. Hay una representación del enunciatario, del lector, ¿cierto? Al considerarlo como alguien desocupado, que tiene tiempo, que probablemente no tiene mucho que hacer. Y bueno, esa es una forma de representar el enunciatario al que está dirigido su relato. Esa representación del enunciatario o esa construcción del enunciatario como representación del lector físico real, pues a veces es más explícita que algunas veces que en otras. Pero en un momentico que estaba pasando el vendedor de no sé qué. Voy a cerrar aquí. Ay, caramba. Bueno. Hay una canción que canta Roberto Torres y dice: desde la cárcel te escribo, querida madre del alma. Observen que el enunciador nos dice desde qué lugar enuncia, qué lugar físico y a quién va dirigido su mensaje. Están en tiempo-espacio distintos, ¿cierto? Completamente asincrónicos. Hay una representación de su lector, el lector de la carta, ¿no? Que es la querida madre. Y hay formas un poco más complejas, como la que usa Humberto Eco en el Tratado de Semiótica General, cuando dice: solo me queda pedir excusas al lector por haberlo sometido a tantas manifestaciones de volubilidad. He sufrido por ello más que él. Él es el lector, pero a él, al lector, es a quien debo algún consejo reparador. Nótese el uso de los deícticos me, el verbo sufrido, él, sin los cuales es imposible construir la doble representación. Es decir, la representación el enunciador como representación y el enunciatario como representación del lector. Bien, esta dinámica es la que nos permite o le indica al lector, repito, saber quién dice qué en el texto. Sócrates dijo: solo sé que nada sé. Discurso directo o estilo directo. Jesús dijo que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra.
Ahí ya no hay estilo directo, sino estilo indirecto, una paráfrasis. Y está el tercero, que es el estilo indirecto libre, que se usa sobre todo en la literatura y en la novela particularmente. Sigamos entonces. Supongo que terminaron de leer la diapositiva. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿quién dialoga con quién? En el punto 3, en una de sus obras, Chomsky afirma: la distinción que aquí señalo entre competencia y actuación está relacionada con la distinción lengua-habla de Saussure, pero es preciso rechazar su concepto de lengua como mero inventario de sistemáticas unidades y más bien volver a la concepción de Humboldt de la competencia subyacente como un sistema de procesos generativos. Observen que no solamente la relación entre el enunciador autor y los enunciadores referidos es una relación de intertextualidad de citas, sino que al mismo tiempo puede ser una relación de complementariedad o de desacuerdo, ¿cierto? En este caso, Chomsky critica a Saussure, pero para esa crítica se apoya en Humboldt, y Humboldt le va a servir como uno de sus grandes respaldos teóricos para su teoría de la lingüística generativa. Ahora, hay casos más complejos, como en el ejemplo 4. Lo importante es que no solamente identifiquemos quién dialoga con quién, sino a quién el lector puede atribuirle la responsabilidad de lo dicho, de los enunciados, ya sea que estén citados en estilo directo, con comillas, o ya sea que estén parafraseados. Entonces, el lector debe reconocer cuándo una paráfrasis es una paráfrasis y no otra cosa, y debe valorarla, ponderarla en ese sentido. En uno de sus artículos sobre la antropología interpretativa, James Clifford se pregunta: ¿qué involucra mirar a la cultura como un conjunto de texto a interpretar? Paul Ricoeur, en su ensayo El modelo del texto, la acción significativa considerada como texto, proporciona una explicación clásica del asunto. Clifford Geertz, en un puñado de discusiones estimulantes y sutiles, ha adaptado la teoría de Ricoeur al trabajo de campo antropológico. La textualización se entiende como el prerequisito de la interpretación, la constitución de las expresiones fijas de Dilthey. Miren que aquí la cadena enunciativa es más compleja. James Clifford sí, se hace una pregunta para responder la cita a Ricoeur, pero después cita a Clifford Geertz, quien a su vez ha adaptado a Ricoeur, y luego James Clifford cita a Dilthey para ver la relación entre Clifford Geertz, Dilthey y Ricoeur. Es decir, hay un encadenamiento más complejo en la medida en que se insertan varios enunciadores referidos, y la intertextualidad o el diálogo teórico, en fin, entre ellos, pues es lo que nos indica, digamos, la pertinencia. Por supuesto que este es un fragmento aislado de un contexto más amplio, pero nos sirve para ver cómo esos diálogos teóricos pasan por diferentes instancias y por diferentes actos de enunciación. Bien, voy a anticiparme un poquito y quiero que leamos este texto, y que le voy a pedir el favor a todos que si lo pueden responder. ¿Alguien lo puede leer? Alguien, por favor, que lo lea. Hola, hola. Sí, sí. Hola. ¿Quién? Por favor, léelo. Confieso que me gustan todas las memorias, tanto por su forma como por su contenido. En la literatura, el egoísmo puro es delicioso. Es lo que nos fascina en la correspondencia de personalidades tan diferentes como Cicerón y Balzac, Flaubert, Byron y Madame de Sévigné. Cuando tropezamos con él, lo cual es muy raro, no podemos por menos de acogerlo con alegría y no lo olvidamos fácilmente. La humanidad estará siempre agradecida a Rousseau por haber confesado sus pecados, no a un sacerdote, sino al universo. Bien, Oscar Wilde, 1975. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién leyó? Perdón. El señor que estuvo cometiendo el error de dejar el micrófono abierto, perdónenme, por favor. Ah, bueno, muchas gracias. Ay, bueno. Ya te Gracias. reivindicaste. Muchas gracias. Les pido el favor que respondan esa preguntita que está ahí. Si quieren, respondan en el chat o respóndanla ahí por escrito en su celular. Y
y quiero preguntarles, como no tengo, ¿cómo hago para verlos a ustedes en la pantalla aquí? Por favor, que me den cartilla. ¿Ya? Pues A ver que quién quiere que cada, responder. me imagino que cada persona puede abrir Sí, su cámara. sí, adelante. Bueno, independientemente de que yo los vea o no, sino que, ¿quién puede responder la pregunta? Según el texto, ¿qué es lo que no olvidamos fácilmente? Pero no tan rápido. Y no todos a la vez. Por El favor. egoísmo El puro. egoísmo puro. Cuando, Sí, el egoísmo puro, dijo por allá Gladys López, te reconozco la voz, Gladys. ¿Quién más dijo el egoísmo puro? Bueno, ¿alguien tiene una respuesta diferente? Con toda confianza, estamos aquí estamos dialogando más que... bueno, yo qué pena, pero no puedo leer muy bien porque estoy recién operada de los ojos Ok, y estoy en el teléfono y la letra es minúscula, así que no, ok. fuera de lo que leyeron, no puedo leer aparte. Bien, ¿alguien tiene una respuesta diferente? No importa lo que hayan respondido. Mejor si hay respuestas diferentes. Ay, a ver. Me gustan todas las memorias, tanto posible. Bueno, le pregunto ¿todos están de acuerdo en que es esa la respuesta correcta? Bueno, supongamos que abren, por favor, porque si no, Pues sí. parten estas... En principio sí, yo estoy de Bueno. acuerdo por lo que escuché decir, en principio sí. Ok, muy En bien. el chat aparece otra respuesta, aparecen los pecados ajenos, dice Francisco González. ¿Quién más? ¿Qué otra? Por favor, gracias por colaborarme ahí. ¿Qué otras No, respuestas María. hay? Ricardo y Gladys dicen, coinciden con el egoísmo. Los pecados ajenos, dice uno. ¿Quién más? Sí. ¿Cuál Ajá. otro? Ok. Le quiero preguntar a la persona que escribió los pecados ajenos, ¿cómo llegó a esa respuesta? Es decir, ¿qué le permitió concluir que esa es la respuesta? Si tiene alguna pequeña explicación. Él responde que por las memorias confesadas de otros. Muy bien, por las memorias confesadas de otros. Muchas gracias. Por Es eso, como un espejo, añade. ¿cómo una qué? Es como un espejo, añade. Ya, muchas gracias. Es como un espejo, estoy tomando nota aquí. Ok, muy bien. Ahora le voy a preguntar a las dos personas que dijeron el egoísmo, que sería el egoísmo puro, ¿por qué llegaron a esa conclusión, a esa respuesta? Me parece una frase totalmente puntual. En Sí. literatura, el egoísmo puro es delicioso. Punto. Luego viene una especie de justificación del por qué. Sí. Entonces nos habla de que es lo que nos fascina en la correspondencia de personalidades tan diferentes como esto, que el egoísmo puro. Sí. Cuando tropezamos con él, ¿con quién? Con el egoísmo puro, lo cual es muy raro. No podemos menos que de acogerlo con alegría y no lo olvidamos fácilmente. Muy bien. Eso es lo que me... El Sí. egoísmo. Eso es, muy bien. Muchas Una gracias. clave ahí es que dice cuando tropezamos con él. Sí, O sea que no podría ser los pecados ajenos. sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a plantear una respuesta para poder conectar esto con el concepto de conocimiento que es el que estoy desarrollando en este libro, en esta investigación. Miren, yo llamo a esto la dinámica enunciativa y la producción de inferencias, y hablo de la dialéctica de la inferencia, que es el uso de los deícticos tanto al escribir como al leer, leer en doble vía desde la perspectiva de la organización del texto y al mismo tiempo poner en funcionamiento los conocimientos semánticos y procedimentales como conocimientos previos en la mente del lector. Generalmente cuando se habla de conocimientos previos, se piensa solo en los conocimientos semánticos, pero no en los procedimentales. Vamos a ver qué es lo que nos permite llegar a la conclusión de que la respuesta es el egoísmo puro. He subrayado con rojo
perdón, he encerrado con rojo. La terminación del verbo confesar para hacer una primera inferencia, confieso es yo, primera persona. Ese confieso yo se encadena con me y me gustan, y gustan a su vez con las memorias en plural, porque es una regla de concordancia, que es una regla de la lengua castellana, ¿cierto? Y luego es lo que nos, este nos es el mismo, me gustan, perdón, este nos es el plural, nos fascina, es decir, el enunciador autor se involucra en un colectivo ficticio en el cual, digamos, involucra también al enunciatario, o sea, al lector. Cuando tropezamos, ¿quiénes? Usted y yo, o ustedes y yo, o nosotros. Todas estas son maneras propias de la escritura, y no olvidamos, es decir, se conserva la regla de concordancia de número, ¿cierto? Nos fascina, tropezamos, olvidamos. Ahora bien, lo que está encerrado en círculo azul son pronombres también, son marcadores deícticos. Todo lo que están encerrados en círculo rojo y azul son marcadores deícticos. Los azules son lo, que es un pronombre que reemplaza a egoísmo puro, ¿cierto? Para no volver a decir otra vez, el egoísmo puro nos fascina en la correspondencia. Más adelante, Walby dice, Byron, cuando tropezamos con él, ¿qué es él? Él es este mismo lo, ¿cierto? Hay una continuidad entre el primer lo, el él que está encerrado en azul, luego no podemos por menos de acogerlo, ese lo es el mismo él anterior y es el mismo lo de antes, o sea, cuando digo que es el mismo quiere decir que es el mismo, cumple la misma función de reemplazar al nombre del cual se está hablando, del egoísmo puro, acogerlo y no lo olvidamos, o sea que hay una cadena de 4 inferencias necesarias para poder asegurar la comprensión del enunciado y llegar a la conclusión de que lo que no olvidamos fácilmente es el egoísmo puro. Digamos que de manera más o menos automática hemos hecho esa inferencia en línea, aunque probablemente para algunos hayan tenido que hacer un esfuerzo mayor, que es lo que se llama una inferencia elaborativa, que es necesaria para la coherencia local y la comprensión global del enunciado, de todo el párrafo. Pues bien, hay dos tipos de inferencia, una automática en línea, que son como obligadas, ¿sí? Como en esta que les voy a poner aquí, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después él mismo lo expulsó del paraíso, ¿cierto? Sabemos que él mismo es Dios y lo está reemplazando al hombre. Eso es una inferencia automática en línea, no requiere mucho procesamiento, no requiere de mucho detenernos en el tiempo, pero en el caso del enunciado de Oscar Wilde sí nos exige un poco más relacionar. Ahora bien, lo interesante es que sabemos o no sabemos producir una inferencia elaborativa. Si sabemos hacer una inferencia elaborativa, entonces decimos que tenemos un conocimiento procedimental propio de la cultura escrita, según el cual, ese conocimiento, podemos reconocer en un enunciado los marcadores que funcionan como guías, como huellas, para orientarnos en el proceso de lectura y de comprensión. Ese conocimiento procedimental, que es un saber hacer, un saber cómo, debe estar acompañado de un conocimiento semántico, es decir, de un saber sobre el ser. En este caso, la explicación que acabo de dar. La respuesta correcta es porque cada uno de esos elementos que está encerrado en un círculo azul se llama un pronombre reemplaza el nombre es egoísmo puro, y esto, el lo, etcétera, se encadenan en una secuencia y nos llevan a una conclusión, y eso se llama una inferencia elaborativa. Entonces, lo ideal es que podamos juntar los dos tipos de conocimiento, el saber hacer, el saber cómo y el saber qué. El saber qué nos permite explicar el porqué del saber cómo. Bueno, voy a devolverme una diapositiva. Perdón. Miren este.
Diles que no me maten. ¿Sí? Diles que no me maten. Yo les pregunto, ¿cuáles son los marcadores deícticos involucrados en este enunciado? ¿Y qué inferencias debemos producir para comprenderlo? ¿Alguien que pueda opinar? Mientras yo tomo un poquito de agua. Ese es el título de un cuento de Juan Rulfo. Diles. Diles, les sería un marcador deíctico de plural. Sí. ¿Y de Y qué la más? terminación. Sí. El me. Sí. Diles de imperativo. Sí. No. Sí, Y sí. maten, obviamente, también la Plural. pluralización del verbo. Sí. Pero más allá Y lo otro es como un encargo, como Sí. una frase que hace referencia al contenido de eso que se va a comunicar. Sí. O ¿Qué? sea, relativa a ese contenido. Diles qué. El Sí. qué, sí. Muy bien. ¿Alguien más? El me, Bueno, No, muy de acuerdo. bueno, miren. Aquí hay un yo que le dice a un tú que le diga a ellos. ¿Sí? Yo te digo a ti que le digas a ellos que no me maten. Sí. Ese yo es el enunciador autor. ¿Sí? Bueno, en el caso del relato es, digamos, por analogía, es el narrador, primera persona, que le está diciendo a su hijo, a Juvencio, que le diga a los asesinos que están ahí afuera que no lo van a matar. Juvencio es el hijo. Y le dice, el relato comienza así, anda, diles por favor, Juvencio, que por caridad que no me maten. O sea, es una súplica. Pero ya en el título del relato están implicados un yo que le dice a un tú, o que le dice a un tú y le pide que le diga a ellos que no lo vayan a matar al yo. Y por supuesto está marcado, como acaban de decir ustedes, en el diles tú, diles a ellos. El ellos está implicado en el les, en el diles, que no me maten. El me es que no me maten a mí, ¿cierto? Y que ellos no me maten. Ok, muy bien. Ese tipo de inferencias que a veces también pueden parecer muy sencillas, requieren igualmente activar ciertos conocimientos previos que, repito, son tanto conocimientos semánticos como conocimientos procedimentales. Ahora miremos este siguiente ejemplo. Alguien que lo lea, por Perdón, favor. profesor. ¿Sí? Perdón. Acá ¿Sí? en el chat hay una intervención, una respuesta a la pregunta anterior de Ricardo que dice, es una orden. Sí, claro, es una orden, sí, es correcto. Digamos que la fuerza ilocutiva del enunciado, si lo tomamos literalmente desde el punto de vista de la gramática tradicional, es una forma imperativa. Diles que no me maten. Sería, si usamos el tú, ¿no? Ahora, si usamos el usted, entonces sería dígales que no me maten, ¿cierto? Y ahora, si usamos el vos caleño, entonces diríamos decirles que no me maten, ¿cierto? En los tres casos, la forma gramatical equivale o corresponde al imperativo. Y debemos inferir también en los enunciados la fuerza ilocutiva, es decir, lo que hacemos con lo que decimos o lo que se hace con lo que se dice. Y efectivamente, el personaje allí le está diciendo al hijo, o le está ordenando, o lo está exhortando, podríamos pensar también, según el contexto, que es una exhortación, que le diga a los otros que no lo maten. Gracias por Gladys agrega, es un pedido, una súplica. Es una súplica, eso es. Sí. Entonces puede entenderse como una exhortación, como un pedido, como una súplica y como una orden, según el contexto que más después al comenzar el relato, en los siguientes renglones, pues da para interpretarlo de esa manera, como súplica, como pedido, y también como orden, como la orden que le da el hijo. Bueno, y también ¿sí? dependiendo de la perspectiva, si se ve solo desde una perspectiva gramatical, sintáctica, se lee imperativo, pero ya si Es se lee imperativo. desde lo Sí. semántico ya se da uno cuenta que puede ser una súplica. Exactamente. Entonces, desde Todo lo lo gramatical, contrario a sí, una orden. desde lo gramatical es una orden, desde la teoría de la gramática tradicional
Ojo. Ahora, desde la teoría de los actos de habla, decir, por ejemplo, de la filosofía del lenguaje, es la fuerza, es un acto ilocutivo, y entonces el acto ilocutivo puede corresponder a una súplica, ¿sí? O a una Exhortación. exhortación, eso es. Bien, miremos el tercero. ¿Quién lee el tercero, por favor? ¿Pueden leerlo en voz alta? Confieso que me gustan todas las memorias. El tercero, el C. Estaba en la sinagoga. Ok, perdón. Gracias. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Muy bien. Entonces, respondan la pregunta. Perdón. Según el texto, ¿quién salió de quién? El demonio salió del hombre. Eso es. ¿Quién derribó a quién? El demonio. ¿Sí? ¿El demonio qué? El demonio derribó a Jesús. No. O no sé a quién. Ah, ahí, guíate. Derribándolo. Jesús le reprendió diciendo: cállate. Al hombre. El demonio derribó al hombre. El demonio derribó al hombre. Al Entonces, hombre. Salió de él. Exactamente. Y no le hizo daño alguno. Entonces, fíjense, de nuevo, aquí podemos hacer una cadena de inferencias más corta que en el texto de Oscar Wilde, ¿cierto? Pero debemos seguir el mismo principio, reconocer los marcadores deícticos, ¿cierto? Porque nos dice un hombre que tenía un demonio, ¿listo? El demonio es el primero que habla. ¿Qué es lo que dice el demonio? Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Luego Jesús le reprendió. Entonces Jesús es el interlocutor. Le dice, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, o sea, derribándole al hombre, salió de él y no le hizo daño. ¿A quién? Al hombre. Bueno, esas son... lo que quiero decir es que sí, un lector no puede hacer estas inferencias, estos encadenamientos. Difícilmente puede comprender el texto, difícilmente puede comprender lo que lee. Y quiero adelantar una hipótesis. Mi hipótesis es que los estudiantes, cuando salen del bachillerato y cuando ingresan a la universidad, no están en condiciones de producir estos encadenamientos de inferencias a partir del reconocimiento de los deícticos. No están en capacidad de hacerlo, no están en condición, pero no porque sean brutos o sean esto o lo otro, es sencillamente porque no se les ha formado ni se les ha educado para ello. Es decir, no se les ha ilustrado y explicado y se les ha acompañado en el proceso de comprensión, de modo que ellos puedan seguirle la pista a esa huella de la enunciación, que son los marcadores deícticos en el enunciado. Bueno, hecho el ejemplo, entonces voy aquí ahora a hablar de la lectura. Les dije que cada uno de los conceptos hay que hacerlos explícitos. ¿Qué es lo que entiendo por escritura? ¿Qué entiendo por lectura? ¿Qué entiendo por conocimiento? Porque yo creo que eso es parte de un compromiso, de una obligación y de una ética de quien intenta teorizar sobre los problemas del lenguaje, la comunicación o cualquier otro tema. Para la comprensión, estoy hablando de un tipo de lectura para la comprensión textual, o sea, no estoy hablando de la lectura para quedarse dormido o para pasar el tiempo, sí, sino de un tipo de lectura que es más o menos la lectura de estudio, que es la lectura a la que nos conmina la formación académica en la universidad o en la secundaria. Y la lectura es también un proceso semiótico, es decir, la lectura para la comprensión, un proceso de producción de sentido. Entonces, estoy hablando también de la lectura en doble vía, es decir, del texto a la mente y de la mente al texto,
Aprovecho que está la profe Gladys Estela López, que esto lo entendí, lo aclaré leyendo su texto y que alguna vez, por allá hace unos 25 años tal vez, Gladys, o un poco menos, te invitamos al grupo de investigación en comunicación y la lectura de ese texto de Gladys y el diálogo con ella fue para mí revelador porque me permitió aclarar algo que yo todavía no tenía muy definido y al mismo tiempo me permitió con esa aclaración avanzar en la construcción de una reflexión más compleja como la que estoy presentándoles. Entonces, bien, esa lectura en doble vía exige reconocer los marcadores deícticos, las huellas de la enunciación y el enunciado. Ok. Activar los conocimientos previos, pero ojo, los conocimientos previos son semánticos y son procedimentales. Ya veremos de nuevo qué es eso. Porque, repito, siempre se habla, no, es que hay que activar los conocimientos previos, pero se reducen esos textos o profesores que hablan a conocimiento semántico, o sea, saber qué. Leer desde la perspectiva de la organización del texto es reconocer las marcas del texto como huellas que orientan el proceso de lectura y comprensión. Está la producción de inferencias en línea, ahí está la cita de los autores, y la producción de inferencias elaborativas más complejas como el texto de Oscar Wilde. Pero la lectura también es una práctica social históricamente situada y diferenciada, o sea, se lee en situaciones concretas, en contextos concretos, por personas concretas, en respuesta a demandas, necesidades, etcétera, etcétera. Continúo. Alguien que me colabore, por favor, con la lectura de esta diapositiva. Hay dos maneras o vamos a decir, dos perspectivas teóricas que definen el conocimiento. Uno es la psicología cognitiva y el otro es la semiótica discursiva. Entonces, la psicología cognitiva dice un saber qué, es un saber sobre el ser, y un conocimiento procedimental que es un saber cómo, un saber hacer. En la cultura escrita es un saber hacer con la mente. Por ejemplo, el saber inferir. Eso es un saber procedimental. Ahora, no necesariamente el conocimiento semántico conduce automáticamente a un conocimiento procedimental. Por ejemplo, alguien puede saber qué es un ensayo, pero no sabe cómo redactar un ensayo. Pongo un ejemplo más cotidiano también. Todos sabemos qué es levantar una... Bueno, mi amor, ahorita, gracias. Todos sabemos qué es levantar una pared de ladrillo, ¿cierto? Entonces decimos, no, pues se pega un ladrillo con otro, se pegan con una mezcla de arena y cemento y se van montando unos sobre otros y se arma la pared. Ok. Eso es como un conocimiento semántico, es decir, un saber qué sobre un hacer, ¿cierto? Pero otra cosa es hacer la pared. Y entonces tenemos que el maestro de construcción o el oficial o el que trabaja en la rusa, como se llama, el albañil, él es el que sabe hacer la pared, pero al mismo tiempo él sabe el qué, el qué del cómo, porque él sabe cuáles son las cantidades y las proporciones de arena y cemento y agua y la mezcla y el tiempo y el uso del palustre y cómo se acomoda un ladrillo encima de otro y al lado de otro y cómo se limpian, etcétera, etcétera, etcétera. El maestro de construcción que nos explica cómo se hace una pared y al mismo tiempo la hace, digamos que en él se conjuga el saber semántico y el saber procedimental. El saber semántico en tanto que es un saber sobre el hacer y el saber procedimental que es el hecho práctico de construir la pared sin que se le caiga o sin que le quede torcida, como nos podría quedar a nosotros. Bueno, continúo. Según la psicología cognitiva, el conocimiento semántico es información archivada en la memoria de largo plazo. Los conocimientos procedimentales son conocimientos prácticos para realizar una acción. Y el conocimiento episódico es una información relacionada con una situación de aprendizaje, circunstancias de tiempo, lugar, hechos, actores, etc. Que podría ser, por ejemplo, algo que pudiera suceder incidentalmente en este momento y después recordamos, cuando
se estaba exponiendo la conferencia virtual, pasó, qué sé yo, una explosión en la calle, algo así. Y ese acontecimiento, la información que se deriva de ese acontecimiento, queda también como un registro en una situación de intercambio y no solamente de aprendizaje. Ahora, la semiótica discursiva nos habla también más o menos de lo mismo, aunque los términos sean un poco diferentes. Entonces habla de competencia modal procedimental, saber cómo, saber hacer, el del que sabe redactar un ensayo, pero igual el maestro de construcción. Pero aquí agrega algo más que me parece interesante. La competencia semántica reconoce un saber categorial, un saber factual y un saber declarativo. Es decir, el saber declarativo es saber sobre el ser o sobre el hacer. La pared se hace mezclando cemento y arena con agua y usando un palustre y pegando, etc. El saber categorial son categorías abstractas o actuaciones del pensamiento, es decir, conceptos que es con lo que trabajamos en la academia. El concepto de signo, el concepto de lenguaje, el concepto de enunciación. Y el saber factual son los datos puntuales, es decir, información sobre tiempo, espacios, acontecimientos, sujetos, objetos, vinculados o no a una situación de aprendizaje. Quiero enfatizar en esto porque uno de los problemas de la educación está en que mientras la academia en la universidad y también en secundaria se rige por saberes categoriales, intentamos explicarle a los estudiantes conceptos, categorías para que los asimilen y puedan pensar y desarrollar el pensamiento crítico y comprender el mundo, etcétera, etcétera, desarrollar el pensamiento complejo, mientras ellos están, digamos que en su mente, están llenos de saberes factuales. Entonces, el último gol de Messi, la última canción de Shakira, ¿cómo se llama? La ruptura de Shakira y Piqué, y la última canción de Maluma, y el concierto nuevo, etcétera, etcétera. Todo eso que, digamos, circula tanto por las redes sociales como por los medios de comunicación. Aquí hay una tensión, un conflicto que a mí me parece que es bastante complejo, y yo me pregunto cómo se relacionan ambos saberes en la condición social de los estudiantes y cómo asumirlos pedagógicamente. Esta caricatura, esta imagen que encontré en un periódico, ahí está la fuente citada, periódico de Bogotá, ilustra lo que acabo de decir. Miren, a la derecha, la profesora o el profesor, en fin, está explicando el concepto de velocidad. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y entonces dice, la dimensión de la rapidez es la relación de una longitud a un intervalo de tiempo, bla, 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 bla. Y los estudiantes están viendo en la televisión, ¿no? Y están hablando de Michael Schumacher cuando era el campeón mundial de Fórmula 1, y están hablando de Juan Pablo Montoya cuando era pues el automovilista colombiano más importante también de Fórmula 1. Es decir, para ellos es más importante el conocimiento factual, el hecho, los datos que llegan por la televisión, que el concepto de velocidad igual a espacio sobre tiempo, que es un concepto pues abstracto de la física, un concepto complejo que pues si lo entendemos bien nos permitirá después comprender muchas otras cosas. Ahora bien, no, en la vida cotidiana la cosa no es tan asimilable como en esta imagen. Aquí por lo menos los muchachos relacionan el concepto de velocidad con lo de Schumacher y los dos automovilistas de Fórmula 1. Pero normalmente las cosas no son así, esas relaciones no son tan inmediatas, sino que a veces se generan más bien tensiones, conflictos o incluso divergencias donde lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Pero creo que allí hay un tema interesante para discutir. Bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero decir en conclusión, la cultura escrita está constituida por conocimientos semánticos y procedimentales, y los semánticos pueden ser a su vez factuales y categoriales. Vamos a ver, ¿cuáles son esos conocimientos procedimentales en la escritura y cuáles son en la lectura? Aquí sí le voy a pedir el favor a alguien que me colabore con la lectura.
y lo vamos como chuleando, aunque no están todos, pero traté de poner bastantes para que quede bien sólido la exposición. ¿Alguien, por favor? Cualquiera. Jimena Guerrero, tú lees estupendamente. No sé si me escuchan. Sí. Sí, señora. Ah, bueno, perfectamente, perfecto. gracias. Pensé que estaba sin audio. Bueno, pues conocimientos procedimentales en la escritura. Saber utilizar las construcciones preposicionales como marcadores de distanciamiento para diferenciar quién dice qué en el texto, quién habla, si el enunciador autor o los enunciadores referidos, según, para, de acuerdo con. Muy bien, gracias. Sigue. Saber usar los verbos enunciativos y subjetivos que establecen el puente entre el enunciador autor y los enunciadores referidos. Decir, afirmar, pensar, creer, concluir. Saber utilizar los marcadores deícticos como huellas que orientan al lector en el proceso de comprensión. Saber utilizar los conectores para establecer las relaciones lógicas y de significación entre las oraciones y o entre los párrafos. Muy bien. Elaborar un paráfrasis. Una paráfrasis. Perdón, sí, es que ahí falta la... Una paráfrasis sabiendo que se está parafraseando, sin alterar, distorsionar, ni tergiversar el sentido de lo dicho inicialmente. Uso del discurso indirecto. Esa es la paráfrasis. O sea, uno dice con sus propias palabras lo que digo. Sigue. Saber utilizar el discurso directo, el indirecto y, en lo posible, el indirecto libre. En otro nivel, saber redactar un informe, una reseña, un ensayo. Opcional, una crónica, un reportaje, una noticia, un editorial, un artículo científico. Elaborar un razonamiento y expresar un punto de vista con una argumentación básica por escrito. Todos esos son conocimientos procedimentales, muchas gracias, que pueden ampliarse, ¿cierto? Para la escritura. Observen que no he hablado de ortografía, que no he hablado de puntuación, que no he hablado de, digamos, de propiedad lexical, que también son conocimientos procedimentales requeridos para la escritura, lo que yo llamo la escritura canónica, que es la escritura que se exige en la vida académica universitaria y que es la escritura que de alguna u otra manera desarrollamos los docentes. Ahora leamos los otros. Puedes ser tú misma, Jimena, por favor, o quien quiera. Vale. Conocimientos procedimentales en la lectura. Reconocer los marcadores deícticos en el texto. Producir inferencias en línea. Producir inferencias elaborativas. Identificar quién habla en el texto. Reconocer las relaciones intertextuales y qué tipo de vínculos se establecen entre los enunciadores referidos o entre estos y el enunciador autor. Relaciones de apoyo o de oposición, desacuerdos, debates. Reconocer la paráfrasis y diferenciarla del discurso directo y del indirecto libre. Saber qué es una paráfrasis. Reconocer las implicaciones semánticas y pragmáticas en los enunciados, incluso la fuerza locutiva. Y reconocer las premisas implícitas que subyacen a un argumento. Muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas a esta altura, aclaratorias o algún comentario de alguien. ¿En el chat hay algo escrito? No puedo leer el chat. Parece que todo está claro. No. ¿Sí? Dime, habla, por favor. No, que en el momento no hay nada en el chat escrito. Ok, bueno, entonces, lo que quiero decir, hay un ejemplo acá más complejo y más extenso, no lo voy a... Está aquí.
Es un texto en donde toda la dinámica enunciativa está analizada. Ahí pueden ver las convenciones utilizadas a la izquierda, es decir, enunciador, autor, cómo se identifica cada uno, las construcciones preposicionales, el discurso indirecto, los verbos ilocutivos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que, entendida así, la cultura, yo llamo la cultura escrita, es un modelo cognoscitivo, es decir, es un concepto abstracto que designa todo ese sistema de conocimientos semánticos y procedimentales. Ese modelo cognoscitivo que está, digamos, en nuestra mente, por decirlo de alguna manera, para ubicarlo en algún lugar, se vuelve una mediación cognitiva en las prácticas sociales. Una cosa es verlo como modelo abstracto y otra cosa es verlo en funcionamiento en una situación concreta de lectura y comprensión o en una situación concreta de escritura. Es decir, al escribir y al leer, ese modelo se pone en funcionamiento, se activa y gracias a todos esos conocimientos podemos escribir un artículo, un ensayo, una reseña, una crónica, un reportaje, en fin. Ese modelo cognitivo, repito, se vuelve una mediación cognitiva, es una especie de interfaz, ¿sí? Es decir, nos sirve para conectar con otras cosas. Gracias a esa mediación de la cultura escrita podemos, como conocimiento, como una estructura de conocimiento, gracias a ella podemos acceder a otros conocimientos de cualquier otra índole. Es decir, si sabemos leer, si sabemos inferir, si podemos comprender lo que leemos, podemos acceder a la comprensión de otros saberes, pero también a la producción de nuevos saberes. Si no tenemos esos conocimientos procedimentales, es muy difícil el proceso de aprendizaje y el proceso de conocimiento en la educación y en la formación. Pues bien, la tecnocultura digital es otro modelo, y ya voy terminando, es otro modelo que tiene un componente externo, todo lo que son esa dimensión material, ¿cierto? Estructura de redes, ópticas, cableados, hardware, dispositivos de equipos de cómputo, software, lo que son programas, y un componente interno que es mental, ese modelo cognitivo diferente en su contenido de la cultura escrita, pero al igual que ella, es una mediación cognitiva que se activa en una situación concreta. Por ejemplo, en este momento estamos usando el modelo de la tecnocultura digital, ¿sí? Entramos, prendimos el computador, entramos al correo, recibimos un enlace, activamos, nos conectamos, participamos, interactuamos, estamos actuando con el modelo cognitivo de la tecnocultura digital puesto en práctica, como una mediación cognitiva, es decir, como una interfaz, como un conocimiento, un saber hacer que nos permite acceder a otro tipo de saberes. Pero al mismo tiempo estamos trabajando con el modelo cognitivo de la cultura escrita a partir de los conceptos que hemos presentado. Bien, entonces, esa tecnocultura digital tiene también saber qué y saber cómo. El modelo, o mejor, el referente es el hipertexto electrónico, que tiene el lenguaje verbal o lenguajes no verbales, sonidos, música, colores, diseños, hipervínculos, todo esto, ¿cierto? Y que nos obliga a leer desde la perspectiva de la organización del texto verbal y del hipertexto, significa identificar y reconocer y usar todos y cada uno de los iconos que aparecen en la interfaz. Y aquí es donde los nativos digitales nos llevan una gran ventaja, porque nosotros difícilmente reconocemos 3 o 4 de esos iconos, ¿sí? En Word, por ejemplo, en la interfaz de Word, y el resto, que pueden aparecer 50, casi que los ignoramos. Los nativos digitales, digamos que bien sea porque lo aprenden en la escuela, en el colegio, de manera intuitiva, leen, identifican y ubican esos iconos y saben para qué sirve cada uno. A nosotros nos cuesta un poquito más. Bien, esos iconos
Son elementos de un sistema semiótico construido a partir de relaciones de semejanza, por analogía con elementos, objetos, acciones reales. El tarro de basura, las tijeras, el pincel, el borrador, la flecha, el cursor, la mano que nos envía una interfaz, son metáforas visuales creadas por analogía. Todas funcionan como guías para orientar al usuario en el desarrollo de su trabajo: leer, escribir, editar, mirar, escuchar, hablar, jugar, crear. Ahora bien, ¿cómo asumir pedagógicamente este nuevo fenómeno sociocultural en la educación? Es decir, esta tensión entre el modelo cognitivo de la cultura escrita y el modelo cognitivo de la tecnocultura digital. Quiero que, por favor, así alguien puede leer esta diapositiva. Mientras yo tomo agua, está haciendo un calor terrible aquí. Bueno, pues si nadie se anima, yo la leo. Dale, gracias. Tecnocultura digital, conocimientos procedimentales, saber cómo, saber hacer. El verbo cacharrear, un neologismo creado en la década de 1990 entre los colombianos, designa un nuevo sistema de conocimientos derivados de la TCD y requeridos... Cultura digital, ¿sí? Tecnocultura digital. Y requeridos para operar el hardware y el software disponibles. Conocimientos adquiridos, aprendidos formal o informalmente, por acierto y error, mediante la búsqueda y el ensayo. Con este nuevo verbo se nombró una nueva realidad objetiva, al mismo tiempo que generó una transformación cognitiva y configuró una nueva subjetividad, una reestructuración de la conciencia. Sí. Para mí el verbo cacharrear es eso, es un verbo que objetiva, ¿sí?, una nueva realidad. Es todo esto, y de hecho todavía se sigue usando, no, cacharrele. No, es que no sé cómo, no, cacharrele, o sea, métase ahí, busque y déjese llevar por la intuición y explore, ensaye. Creo que ese verbo es una materialización lingüística de una nueva realidad y un nuevo fenómeno sociocultural, que es la presencia de la tecnocultura digital como un modelo cognitivo y una mediación cognitiva cuando lo utilizamos. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos saberes? Aquí están. Puedes seguir leyendo, por favor. Ok. Conocimientos procedimentales, saber cómo, saber hacer. Conectar a Internet por cable o por Wi-Fi. Ingresar al correo electrónico. Leer y responder mensajes. Descargar archivos, guardarlos y utilizarlos cuando se necesita. Entrar al Drive. Subir o descargar archivos. Operar los periféricos, mouse, teclado, audífonos, diademas, impresoras, escáner. Operar los dispositivos externos de almacenamiento, discos duros, memorias USB, arreglos de discos duros. Crear productos multimediales usando diferentes aplicaciones, Office, Word, Excel, PowerPoint, la suite de Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, Audition. Conectar una pantalla al PC y proyectar un texto o un hipertexto en un video BIM. Trabajar desde y con el celular, utilizar las redes sociales, interactuar por videocámara y así sucesivamente. Y crear conferencias virtuales, participar e interactuar en ellas. Muy bien, gracias. Mira, esa es una pequeña lista de todos los nuevos saberes procedimentales, por lo menos creo que nosotros compartimos varios de esos, ¿cierto? Los nativos digitales pues son mucho más y en ese sentido hay una especie de ¿cómo decir?, de relativización del poder del saber. Los profesores, sobre todo los profesores de las generaciones mayores, pueden ser expertos en cultura escrita, escriben bien, leen bien, son grandes lectores, en fin, pero tienen problemas con la tecnocultura digital y entonces a veces apelan a los estudiantes para que les resuelvan esos pequeños problemas que no son tan pequeños y los estudiantes pues se sienten, digamos, reconocidos, pero al mismo tiempo sienten que saben más que el profesor, ¿sí? Y el saber, el poder del saber se relativiza, sobre todo cuando el profesor tiene que acudir necesariamente a ellos y pedirles cartilla. Bueno,
a ver, voy a terminar aquí con unas preguntas o con una hipótesis. La mayoría de los estudiantes egresan de la secundaria, egresan a la universidad teniendo una relación precaria con la cultura escrita y una relación fuerte con la tecnocultura digital. ¿Qué implicaciones tiene ese fenómeno en la educación? Segundo, ¿es posible superar una visión que opone los dos modelos como antagónicos y excluyentes? Generalmente, entonces decimos, no, es que los muchachos por estar en las redes sociales, por estar usando el celular, no prestan atención, no leen, no entienden, no hacen los trabajos, etcétera, etcétera. ¿Cómo superar una visión que excluye y que antagoniza los dos modelos? Pregunta, ¿es posible articular los dos modelos en un ensamble que sea pedagógicamente eficaz para fortalecer la relación con la cultura escrita? Y si es posible, ¿cómo aprovechar la tecnocultura digital para aprender la cultura a través de aquella? Yo creo que sí es posible. Creo que es mejor que antes. Creo que nunca antes habían existido unas condiciones tan favorables y tan propicias para aprender o para adscribirse a una relación intensa, a lograr una relación intensa con la cultura escrita, como ahora, aprovechando la tecnocultura digital. La hipótesis de la relación precaria pues está demostrada a través de muchas investigaciones. Aquí tengo desde resultados de las pruebas PISA hasta resultados de las investigaciones que hicimos en comunicación social con los profesores del grupo de escritura, tecnología y cultura en los años 2003, 2008, investigaciones que han hecho ahí en la Escuela de Ciencias del Lenguaje, que cito también. En fin, para hablar solo del caso colombiano, pero hay muchos más. No voy a entrar en porque nos alargamos más de la cuenta, pero dejo ahí como para darle la oportunidad a ustedes también a la discusión, al diálogo y las aclaraciones que sean. Y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias a ti, Alejandro, por esta conferencia tan educativa, tan formadora, tan llena de aportes, tan actual. Quiero informarles a los asistentes que pueden usar libremente los micrófonos. Eso todo está libre. No hay nada controlado en este momento. Y darle gracias por ser tan participativos y participativas y haber colaborado tanto con la lectura y con las preguntas, etcétera. Realmente esa es como la intención que nosotros tenemos en Asolingua, de hacer este tipo de conferencias como una interactuación, tal como Alejandro muy pedagógicamente y muy didácticamente lo plantea, algo participativo, no el que expone y los que escuchan y luego preguntan, no. Expone, participan, preguntan, opinan, hacen acotaciones, etcétera. Esperamos los comentarios de los asistentes. Por acá en el chat hay una pregunta que Sí. hizo Ricardo, como a las 5:20 más o menos de la tarde. Él dice, ¿existe alguien que sea solo lector o solo escritor? Bueno, no, yo creo que las dos actividades se suponen o se implican la una a la otra, aunque le dediquemos más tiempo a una que a la otra, ¿cierto? En la sociedad moderna, sobre todo en la sociedad moderna, digamos, quizá en la Edad Media o en sociedades o en otras épocas antes de la modernidad, pues había gente que leía pero no escribía, porque la escritura era casi que un don, un talento, un saber muy especializado que no todo el mundo tenía, aunque mucha gente supiera leer. Con la modernización, con la modernidad, con la expansión de la educación y la modernización de las sociedades y la alfabetización, pues todos estamos casi que obligados a leer, ¿cierto? Y obligados en algún momento a escribir. La mínima unidad de escritura para mí es la firma. Todos tenemos que firmar
algún documento, el cheque o la nómina para que nos paguen. Y de ahí para allá escribimos mensajes, correos electrónicos y también leemos. Entonces ya depende de, digamos, de la intensidad del tiempo que le dediquemos a una u otra actividad. Hay quienes prefieren leer más que escribir, aunque escriban, lo hacen poco. Hay quienes comparten su tiempo tanto en la lectura como con la escritura, por necesidad, por vocación, por obligación, por pasión, ¿no? Pero me parece que ambas actividades están implicadas, aunque difiere el grado y la intensidad de su realización en cada quien. Ricardo. ¿Estás por ahí, Alejandro? ¿Qué tal? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Mi nombre es Julián Mauricio Cabrera, aunque aparece allí el nombre de mi esposa que configuró la sesión antes, y por este asunto de la tecnología digital no pude hacer la modificación. Es un placer escucharlo, profesor Alejandro. Gracias, yo soy docente en la Universidad del Valle, que ha recibido a los estudiantes de psicología en los primeros semestres, también en la Universidad San Buenaventura, sí. Y hemos estado indagando acerca de las prácticas de escritura de los estudiantes que llegan a los contextos académicos universitarios ya durante varios años. Lo que nosotros hemos encontrado es que las prácticas de escritura digitales son llevadas a la universidad. Es decir, estos jóvenes se han formado como lectores y como escritores, leen y escriben, probablemente leen y escriben aún más que generaciones anteriores, pero leen y escriben en formas no canónicas, siguiendo los postulados de Casani, saboteando el texto, ¿no? Sabotean los textos. Y son estas formas de lectura y escritura que los han formado como lectores de lo digital, las que llevan a la universidad. Entonces intentan leer el texto tradicional, el texto académico, el texto canónico, como leen los textos digitales, con la premura, saltando, como si desplazaran el dedo sobre la pantalla, ¿no? Avanzando, y claro, sin duda a campo traviesa, saboteando el texto. Hay que reconocerlos como lectores y escritores, ¿no? Porque constantemente se dicen es que ustedes no leen un libro al año, ¿no? Entonces dicen que no leen, pero sin duda han llegado formados como lectores de otras y como escritores de otras formas textuales. Y en cuanto a la pregunta de la persona que intervino antes, no sé, profesor Alejandro, si se podría plantear un poco como desde lo que menciona Michel Foucault cuando le toca reescribir o publicar la segunda edición de Historia de la Locura, dice, este texto no es mío, este texto ya no es mío, este texto será de los lectores, porque cada lector escribe un nuevo texto, es decir, cada lector como intérprete también está escribiendo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Mauricio, por tu intervención. Sí, sin duda, empiezo por lo último. Un texto es texto en la medida en que hay un lector que lo interpreta, que lo descodifica, que lo asume, ¿cierto? Si no, pues pasa como con la lengua, ¿no? Antes de la enunciación, la lengua no existe, la lengua no es más que la posibilidad de la lengua, es un acto en potencia. Solo cuando abrimos la boca y hablamos y producimos un enunciado es cuando la lengua, digamos, se materializa, ¿cierto? Y se evidencia en la interacción. Igual un texto, cuando alguien lo lee es que él cobra vida, por decirlo de algún modo. Y eso pasa con todo, ¿sí? Independientemente de Foucault o autores reconocidos o no. Ahora, con respecto a la primera parte de tu intervención, yo sí creo que los estudiantes hoy en día leen, y probablemente leen más que antes, pero leen de otro modo. ¿Sí? Yo discrepo de los colegas que dicen, no, es que los estudiantes no leen. Ellos leen otras cosas y leen de otro modo. Y ahí es donde tenemos que tener un poco de, digamos, de tacto y de prudencia para valorar y evaluar sus lecturas y sus formas de escritura. Yo no
a mí no me gusta la palabra saboteo, no creo, porque saboteo tiene una fuerte carga semántica y una intencionalidad, y no creo que lo hagan intencionalmente para sabotear nada. Es simplemente porque eso es lo que hay en el medio y eso es lo que han aprendido. Y entonces es como el niño que en la casa aprende a escuchar vulgaridades y madrazos y todas estas cosas, pues, y groserías, pues sale y con sus amigos va más o menos a repetir lo mismo que escucha. Es decir, es como parte de sus aprendizajes automáticos que provienen del medio, del contexto y que terminan reproduciéndose sin tomar distancia frente a ellos. Ahora bien, yo creo que, bueno, toda la investigación y el libro es algo mucho más complejo que lo que expuse, porque yo parto de la diferencia radical entre oralidad y escritura, ¿sí? Y de enunciación oral y enunciación escrita, cosa que los estudiosos, yo leo muchos autores y pasan por alto esa diferencia que para mí es fundamental, ¿cierto? Fundamental porque en la oralidad y en el habla y en lo que llamamos la oralidad primordial, que es la interacción cara a cara, no esta oralidad virtual, sino están los lenguajes no verbales, la kinesis, toda la gestualidad, las miradas, los movimientos de las manos, que también son significantes, también son signos. Y la proxemia, que son las distancias, el significado, las distancias sociales entre los cuerpos que interactúan. Eso no está en la escritura. Digamos que en la escritura retiene de la oralidad el enunciado, pero ¿cómo representar por escrito lo que no es escrito en el aula? ¿Sí me entiende? ¿Cómo convertir en materia verbal, en enunciado verbal, lo que no es verbal? Yo en este momento estoy mirando la cámara, lo estoy mirando usted, bueno, no lo estoy mirando usted, estoy mirando su imagen en la cámara y estoy moviendo las manos como si estuviera en presencia física. Entonces, esto es muchísimo más complejo en la medida en que cuando uno toma esta bifurcación entre el oral y lo escrito, que fue el problema que se planteó Platón. Platón en el Fedro cuestiona la escritura y toma partido a favor de la oralidad, ¿sí? Y después eso se llama, bueno, lo han llamado la ecuación oral-escrito, que después aparece en el siglo XVIII y en el siglo XX y actualmente. No voy a referirme a eso, pero lo que quiero decir para concluir con respecto a tu intervención es que en el chat y en las redes sociales lo que encontramos es una escritura oralizada de los estudiantes y vamos a decirlo, unas formas de oralidad vertidas en el espacio, ¿sí? Es una escritura oralizada, es decir, es una escritura no canónica, ¿sí? Que se vierte en el espacio del chat, espacio virtual, y que no es que ellos saboteen porque quieran sabotear, sino porque, repito, es el modelo cognitivo que han adquirido como nativos digitales y en el que están inmersos, mucho más que en el modelo de la cultura escrita. Ahora bien, ¿dónde está la contradicción? La contradicción está en que la escuela, la universidad, está pensada a partir del modelo de la cultura escrita, desde la fundación del sistema educativo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿cierto? Los artículos científicos no los podemos escribir, los ensayos, lo que se publica en los medios, no se pueden escribir sino bajo ciertas formas canónicas que son convenciones culturalmente establecidas. Es decir, tiene que ver con reglas de uso. Ya no son las reglas lingüísticas internas al idioma, como la regla de concordancia, por ejemplo, de género y número, de sujeto y predicado, sino que son reglas sociales. ¿Cómo se escribe una noticia? Entonces, una noticia se escribe según cierta convención social y cultural de los medios. Una noticia se escribe respondiendo las 5W. ¿Qué son las 5W en inglés? Porque el modelo que podemos llamar una superestructura es tomada de la prensa norteamericana. Es que usted tiene que responder al qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, ¿cierto? Entonces usted va a ver qué fue lo que pasó, a quién le pasó, cómo le sucedió, dónde le sucedió, por qué le sucedió. Pero además, la segunda parte del modelo dice que usted tiene que escribir la noticia siguiendo
la pirámide invertida, es decir, en orden de importancia, de mayor importancia a menor importancia. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde? ¿El qué o el cómo? Entonces usted tendrá criterio para decir, no, lo más importante fue el qué. Ah, bueno, que mataron a unas personas que estaban llegando al lugar de trabajo. ¿Dónde? En tal parte. ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Esas son reglas sociales, reglas culturales y no reglas inherentes a la lengua. Bien, esas reglas sociales determinan formas discursivas, ¿sí? Canónicas. Pues bien, esas formas canónicas, que son las que prevalecen en una jerarquía y que prevalecen en el mundo académico, pues yo creo que tenemos que mostrarla a los estudiantes y formarlos en esas formas canónicas, entendiendo que ellos también pueden usar su dialecto, su idiolecto, ¿cierto? En determinados contextos, en determinadas situaciones, pero que sean conscientes de la diferencia y del valor simbólico que tiene en un contexto o en otro, el uso de una palabra o el uso de un enunciado. Ahora, el problema se complica, Mauricio y demás compañeros, en la medida en que los estudiantes están, o se les obliga, bueno, yo trato cada vez de hacerlo menos, a leer textos que no fueron escritos para ellos. Yo, por ejemplo, llegué a ver estudiantes en comunicación de los profesores que daban sociólogos, poniéndole a leer un artículo de Bourdieu que se llama La construcción del objeto. Oiga, muchachos, esos muchachos se estrellaban contra las paredes. Poner a leer a un muchacho en primero o segundo, ni siquiera en quinto o sexto semestre, ese texto de Bourdieu, que es un texto pensado para científicos sociales, para filósofos con una alta densidad, pues hombre, uno no puede dárselo a un estudiante para que lo lea y le responda, y mucho menos irlo a sacrificar haciéndole una evaluación. Léalo acompañándolo, léalo con él, leámoslo conjuntamente y vamos aclarando y vamos pensando y vamos qué quiso decir en este contexto, a qué se refiere con esta cita, por qué esta noción, pero no tirarlos a la guerra, porque esos textos académicos fueron escritos por académicos especialistas para sus pares académicos, no para estudiantes de 17, 18 años recién egresados del bachillerato o recién egresados a la universidad. Y creo que los profesores no son conscientes de esa situación. Entonces, repito, yo no hablaría de que sabotean, yo digo que ellos escriben de una manera muy oralizada y de hecho, cuando escriben, yo llevo muchos años, muchas décadas recogiendo muestras, ¿sí? Porque en esto uno puede hacer investigación empírica y creo que la investigación empírica es fundamental para poder teorizar y para poder reflexionar y para poder debatir con otras teorías que postulan conceptos y categorías, pero que no hacen investigación empírica. La investigación empírica la tenemos en el aula. Hay que hacer etnografía del aula, ¿cierto? Yo tengo un corpus bastante amplio de muchas cohortes de varias generaciones desde el siglo pasado y nuevas, y contrasto y comparo formas no canónicas, formas canónicas y las diferencias entre ellos. Y la idea es que los estudiantes, digamos, antes que sancionarlos y hacerles perder la asignatura por una calificación, lo que tenemos es que mostrarles cómo es que damos el paso de la oralidad a la escritura. Hay unas formas de escritura muy cercanas a la oralidad, como las de los estudiantes o como de las personas que escriben en el chat, en las redes sociales, que insultan al uno y insultan al otro y todos esos comentarios. Eso es terrible. Y a mí ni me gusta leerlo porque... Ahora, esa es una escritura muy cercana a la oralidad. Digamos que no hay distancia. En el otro extremo hay una escritura muy distante de la oralidad, pero muy distante, que es la escritura académica, que es la escritura del lenguaje diplomático, de las relaciones internacionales, de los códigos jurídico-políticos, cómo se redactan las leyes, cómo se redactan los decretos, las reformas, los proyectos, cómo se redactan los artículos científicos. Eso está en el otro extremo de la oralidad. Y entre esos dos extremos, entre una escritura cercana al aula y una escritura
muy distante del aula, hay todos los matices y los grados que uno quiera. Entonces, yo creo que los estudiantes están entre esos dos extremos. ¿Cómo los aproximamos más al canon? Que entre otras cosas el canon, y bueno, ya esto sería para otra conferencia, pero en el libro está bien explicado, el canon no se reduce a un conjunto de normas impuestas más o menos autoritariamente. El canon es una construcción social e histórica de larga duración, construida a lo largo de varios siglos, para resolver un problema que yo llamo la hipótesis de la doble ausencia. Cuando hablamos, interactuamos, los dos interlocutores, voy a hablar de la oralidad primordial, estamos uno frente al otro. Cuando escribimos, el lector no está en el momento en que el autor escribe y el autor no está en el momento en que el lector lee. Esa doble ausencia exigió una doble representación, pero era representar en el texto no solamente lo que dijo cada uno de los interlocutores, sino lo que hizo con la mirada, lo que hizo con el tono de la voz, lo que hizo con la pausa, con la pronunciación, con el movimiento. Eso que es no verbal, pero que hace parte de la comunicación y que significa, porque es también un sistema semiótico, produce sentido. Cómo la humanidad, desde que inventó el alfabeto y la escritura, fue resolviendo poco a poco, no de una manera directa, inmediata, secuencial, sino a tientas, fue resolviendo ese problema de la doble ausencia, para encontrar la forma como el autor le indique al lector cómo debe tomar los enunciados que escribió, que es lo que le propone, y darle las pistas, las huellas, todos los indicios que lo orienten a una comprensión de lo que dijo o de lo que quiso decir, ¿sí? Ahí, por ejemplo, los signos de puntuación. Los signos de puntuación no se inventaron. ¿Cómo se escribía en la antigüedad? En la época antes de Cristo, por bloques de palabras. Eran bloques, sin separaciones. Después se separaron, después se volvieron a juntar. Una sola persona leía para todos los que lo escuchaban, por un auditorio. ¿Cómo interpretaba esos bloques? ¿Cómo se hizo para marcar cuando una pregunta? ¿Saben cuándo aparece el signo de interrogación? Aparece entre el siglo III y el siglo VIII, o sea, hace 1500 años. Según un profesor que lo descubrió en la Universidad de Cambridge, descubrió el primer signo de interrogación utilizado en siríaco, que es un dialecto del arameo de la Primera Edad Media, y que es el primer momento en que se coloca al final de la oración la palabra, es la primera letra de la palabra quaternius, algo así quiere decir como cuestión en latín, y se coloca al final para indicar que el enunciado debe ser tomado por el lector como una pregunta y no como una afirmación. Mire usted. Hace 1500 años. Y ya después fueron apareciendo otros signos y otros y otros. Después aparece con la imprenta, entonces, la separación por párrafos, que ya es una separación más de carácter tipográfico. Y van apareciendo otras marcas. ¿Cuál es la función en última de todas esas marcas, de todas esas huellas, que son huellas de la enunciación? Es garantizar la autonomía semántica del texto. Señor texto, usted debe defenderse por su cuenta, por sí mismo. ¿Por qué? Porque el autor no está con usted para decirle al lector cómo interpretar ni qué quiero decir. Garantizar la autonomía semántica del texto es, digamos, finalmente el efecto del canon. El canon lo que hizo fue, en esa armazón histórica paulatina, ir creando el sistema de marcas para asegurar esa autonomía semántica y para que el proceso de comprensión fuera, digamos, apoyándose por un lado en la deixis, que es el gran aporte de Benveniste, pero por otro lado, a partir de otras marcas que no fueron
digamos, reconocidas por los lingüistas, por la lingüística clásica o la lingüística del siglo XX. Dejo ahí. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, hay una persona, gracias Alejandro, hay una persona que tiene la mano levantada, Héctor Ramírez, hace rato. Ah, sí, qué pena, Héctor, dale. Y, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Voy a hacer un comentario. Pues primero soy un lector de los textos de Alejandro. Estoy muy interesado en este nuevo texto que va a salir. Y estoy muy interesado en este tema de digamos, estas dificultades que hay entre estas dos culturas en el espacio, digamos, de la formación, de la educación. Entonces, quiero hacer un comentario y más que todo intuitivo como educador. Adelante. Creo que la lectura y la escritura, pues digamos que hacen parte de un universo, hacen parte de una manera de conocer, ¿sí? Y nosotros los que enseñamos estas cosas, pues nos empoderamos desde allí, desde la enseñanza de la lectura y escritura, ¿sí? Pero pues hay otras maneras de saber, hay otros lenguajes, quizás más cercanos a los jóvenes, y especialmente en espacios como la ciudad de Cali, ¿no? En donde se mueve fuertemente espacios cognitivos que tienen que ver con la música, con el baile, con lo audiovisual, con lo pictórico, que son digamos, maneras de conocer, maneras de acercarse al conocimiento, lenguajes para los cuales nosotros muchas veces somos un poco torpes. Somos muy buenos para la lectura y la escritura y es desde donde nos empoderamos, pero desde estos otros lenguajes cojeamos bastante. Y como cojeamos bastante, en lugar de nosotros como pedagogos, ¿sí? Abrirnos a esos otros lenguajes, que es desde donde nos podemos conectar con los jóvenes, ¿sí? Para poder entablar puentes hacia la lectura y la escritura. Entonces, pues, por todo lo que implica esto, de movernos hacia esos otros lenguajes, pues preferimos hacerla sencilla, que es quedarnos en lo que conocemos, desde donde nos empoderamos y desde donde podemos decir yo soy el profesor. Sí, y aquí se hace pues lo que yo digo. Entonces, creo que sí es muy importante que nosotros como profesores nos abramos a esos otros lenguajes, ¿sí? A esas otras maneras de saber y que digamos, nos podamos comunicar mejor con los jóvenes abriéndonos hacia esos otros espacios. Yo creo que la educación es fundamentalmente comunicación, ¿sí? Este tema de hasta donde sea posible hacer el ejercicio de intentar ponernos en el lugar del otro. Muy bien. Gracias, Héctor. Bueno. ¿Terminaste? Sí. Ya, gracias. Yo completamente de acuerdo. Digamos, hay otros saberes que pasan más por el cuerpo que por la lengua, ¿cierto? Y hay otros saberes, sin duda, y eso estoy de acuerdo en que ello nos puede permitir esos vínculos, pero como la academia o la universidad, pues para situarnos en nuestro espacio, exige leer y escribir, pues no le podemos decir a un estudiante que no haga un ensayo, sino que nos baile un guaguancó, ¿cierto? A una pareja, a pesar de que en mi clase yo, por ejemplo, yo hablo de la música y el baile y algunos estudiantes han bailado, pues no porque lo haya obligado, sino porque les he pedido quién quiere bailar y les pongo una canción para ilustrar ciertas cosas que tienen que ver con el lenguaje y la comunicación, entre otras cosas, porque para mí bailar es escribir con el cuerpo en el espacio. Ojo, en un sentido semiótico, bailar es escribir con el cuerpo, ¿sí?
y en el espacio, en la medida en que diseñamos una coreografía, un paso, un movimiento en pareja o solos, etcétera. Bueno, pero repito, como estamos en el mundo académico, pues difícilmente podemos decirle a un estudiante que en vez de un ensayo nos baile un guaguancó en clase y lo evaluemos en todo. Ojalá pudiéramos hacer eso al mismo tiempo que le pedimos un ensayo. Me acuerdo de un caso que cita Walterón en alguna tribu africana fueron a nombrar un maestro para la comunidad, por supuesto una comunidad rural, y le preguntaban al jefe de la tribu, al cacique, que qué opinaba de ese maestro. O sea, que si él estaba de acuerdo. ¿Y saben qué respondió? No dijo, pongámosla que escriba un ensayo, a que presente un proyecto de investigación. Dijo, veamos a ver cómo baila. Miren esto se conecta directamente con lo que acabas, con tu reflexión. Veamos a ver cómo baila. Es decir, si el tipo sabe bailar, es un buen maestro para esta comunidad. ¿Sí? Por supuesto, estaba hablando de los bailes rituales o las danzas de su lugar y de su pueblo. Entonces, yo sí creo, claro, hay que mirar todos esos otros saberes, otros lenguajes, incorporarlos, pero no hay que perder esta centralidad de la cultura escrita por una razón. Miren, necesitamos democratizar esta sociedad, democratizar la educación. El dominio de la cultura escrita le ofrece mejores posibilidades y mejores condiciones de movilidad social a los estudiantes. Y es ahí donde yo tengo una discrepancia fuerte que también la desarrollo en el libro, con los NESES, con los estudios de nuevas literacidades, donde dicen, no, pues es que hay que dejar que los muchachos escriban como escriben, con todos sus defectos, todos sus problemas, es decir, una escritura oralizada, sin puntuación, mala ortografía, sí, porque esa es su manera de ser, de su identidad. Yo le pregunto a estos investigadores y a estos colegas, ¿será que los muchachos quieren decir, esta es mi identidad y yo lo escribo para afirmar mi identidad a través de una escritura no canónica? No creo que esa asignación de identidad se la hacían los investigadores desde afuera. Y en segundo lugar, yo le pregunto a esos profesores y a esos investigadores, ¿será que cuando usted publicó su libro, su artículo, su ensayo, usted escribió de manera no canónica, con una escritura oralizada? ¿O usted se pulió, se refinó, se rebuscó, reescribió, corrigió, editó su texto? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Sí o no? Entonces, si la cultura escrita es una mediación, que es un conocimiento complejo, estructurado, que nos sirve para desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento complejo, producir textos, no solamente leerlos, sino producirlos, crearlos, circularlos. Entonces, eso genera mejores condiciones y mayores posibilidades para que los estudiantes puedan competir en un mercado feroz, ¿sí? Donde el que no posea esos saberes y esos conocimientos, pues ya sabemos a dónde termina parando, a dónde llega. Y ahí es donde está el desafío de la educación, que para mí no es solo de la universidad, sino es de la secundaria y la primaria. Hay más gente por ahí veo a Samuel. Justo, Samuel. Bien, no sé si hay más preguntas, ¿alguien? Perdón, Nanda Perdomo quería hablar porque hace rato estaba pidiendo micrófono. Sí. Adelante. No, yo no estaba levantando la mano, solo escribí. No, estaba aquí solamente escuchando, qué interesante todo, pero no he alzado la mano, no para nada. Lo que pasa es que estaba preocupada porque controlaran los micrófonos que se habían quedado sin vigilar.
Pero bueno, aprovecho para decirle a Alejandro que me encanta siempre cuando cita el tema de la salsa, del baile, porque yo no consigo a Alejandro sin música. Vos podés hablar todo lo que quieras ahora del tema literario y me parece magnífico, pero siempre diría como cuando mi hijo era pequeño que decía que era como algo así como que una planta sin sol, un bolígrafo sin tinta Sí, o sí es. vive sin tierra. Bueno, Sí. Para gracias Margarita por ese Delgado, comentario. Debemos Margarita Delgado, reconocer. Ah, perdón, Eugenia, no, ahora que vi que escribió que iba a la música, ya creo que en una semana, 2 semanas sale un nuevo libro mío sobre la novela que iba a la música de Andrés Caicedo. Se llama Salsa, Drogadicción y Oralidad en que iba la música. Lo publica la Universidad del Cauca. Yo creo que en unas 2 semanas ya lo están lanzando, según me informaron. Y bueno, es un análisis de esto que he hablado hoy, pero aplicado a una novela en donde está presente la salsa, en donde está presente la oralidad de una generación, de un momento, y esa relación entre salsa y oralidad a su vez está conectada con la drogadicción. Y bueno, ese es, no les digo más para que se interesen por el libro cuando salga. bueno, ¿será encontrarlo en las librerías normales Pues supongo, o en que la escribí sobre Andrés universidad? Caicedo, el que escribí sobre Andrés Sí, Caicedo, el último, sí. y ese supongo que la Universidad del Cauca lo va a distribuir no sé dónde, en librerías, no sé. Esperemos a ver Y, qué. y este libro, el actual, del El que de cultura estamos escrita, hablando, el de cultura escrita y tecnocultura digital está en proceso de edición en la Universidad del Valle. El programa ya fue evaluado, ya tengo una semana de plazo para entregarla con las correcciones ya finales y para que lo metan al horno. Bueno, no, para que lo diagramen y siga el proceso realmente. Pero voy bueno, a gracias. para decirle al público que tu penúltimo libro, La salsa en tiempos de nieve, es magnífico y el que no lo haya leído se lo recomiendo y recomiendo también los videos que hay en YouTube de hace un tiempo, de hace varios años de VTV, en el que está invitado Alejandro analizando con otros teóricos de la rumba, la cultura caleña, para que los que tenemos la nostalgia pandebonil porque estamos lejos, pues entendamos mejor esta cultura, todo lo que implica la salsa, el baile, la tradición nuestra y qué mejor exponente que Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Fernanda. Un abrazo ahí para todos. Gracias. Hay que decir que este libro, verdaderamente, el que acaba de nombrar Nanda, es un libro que uno nunca termina de leer porque lo tienes como referencia, ¿no? Es un libro para estar consultando, pero es una investigación tremenda, es una investigación profunda y con la rigurosidad que tiene Alejandro siempre, ¿no? Hay algo que quisiera resaltar de la reunión de hoy, que en algunos momentos difíciles, como la intervención de este tipo por allá en inglés, y Alejandro es capaz, te digo que te felicito, Alejandro, porque seguiste completamente con el eje de pertinencia, no te dejaste congelar como la hormiguita, no, seguiste, y yo estaba impactada por eso, y aún habiéndonos salido de la rigidez, que no hubo ninguna rigidez en esta conferencia, siempre fue rigurosa. Y eso es muy importante, que hemos estado muy sueltos, muy comunicativos, muy interactuantes, pero absolutamente rigurosos en la parte teórica y en la parte de lo que compete al tema del que estamos hablando. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que sí. Ojalá que pudiéramos después tener un espacio presencial para hacer esto, porque esa pregunta y esa contradicción que yo planteo, yo he intentado resolverla en clase y la he resuelto.
modestia aparte, o modestia apártate más bien. A partir de la investigación y a partir de la experiencia y del trabajo con diferentes generaciones de estudiantes, hemos podido resolver y lograr que su oralidad, su escritura oralizada, se vaya transformando progresivamente en una escritura canónica. Y yo les podría mostrar textos de estudiantes que con toda seguridad mucha gente los ve y se va a sorprender, y fueron escritos por ellos y muy bien escritos, ensayos, relatos, ¿sí? Donde no solamente hay una redacción básica excelente con la ortografía, la puntuación y más, sino unas maneras de razonar y de narrar que digamos que no son normales en estudiantes de 18 o 20 años en estos tiempos de redes sociales y tecnologías y tal, pero se puede hacer, y ahí es donde está el reto para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Nanda continúa con la mano levantada. Sí, es que tengo una última pregunta para Alejandro. Alejandro, ¿qué tenés que decir de esta frase de la zafra? Al sudor métele el diente para que te bendiga Dios. Pues es una metáfora. La salsa está llena de metáforas y habría que ver el contexto completo de la canción para poder interpretar con más precisión el sentido de esa frase. Al sudor métele diente, ¿no? Métele diente, habría que ver. Supongo el contexto. Sí, el contexto el contexto de toda la canción. Gracias. Bueno, a los participantes de hoy los invito y las invito a escribir sus correos en el chat para informarles por correo de próximas reuniones, por una parte, y por otra parte también quiero avisarles que esta reunión ha sido grabada. Y entonces en ese caso, si alguien la pidiera, pues enviársela. Serían como las dos razones para pedirles el correo. Y les comunico también que este año tenemos ya contactados a 10 conferencistas, lo cual quiere decir que en el 2023 vamos a ser muy regulares en nuestras conferencias, vamos a ir subsanando todas estas cosas que tienen que ver con la tecnología y de todas maneras avanzar. Hoy tuvimos muchas aventuras, pero al fin salimos airosos de esta conferencia y yo creo que aprendimos muchísimo. Bueno, esto sería para despedirnos, a menos que alguien quiera intervenir, alguna de las personas. En cuanto a lo que tú hablabas, Alejandro, de eso de no ver a la persona cuando uno está hablando, eso siempre para mí es como una de las carencias de este tipo de usos, ¿no? De la tecnología digital. Es una maravilla en muchos aspectos, pero en otros no. Por ejemplo, aquí hay una cantidad de gente que está escuchando y no le hemos visto la cara. Eso a mí, la verdad, sinceramente, a mí me pone triste, porque también pienso que la cámara está ahí para que en cualquier momento, cuando quieran, como que pongan la cara y digan, aquí estoy yo. No sé, no se ha hecho uso de eso y ya la cámara creo que estaba abierta. Yo pedí que la abrieran. Por esa razón, yo tratando de dar un poquito de ejemplo, está de vez en cuando mostrando la cara, pero pues no. Y eso le queda faltando a uno, le queda faltando. Y otra cosa que sí me encantaría resaltar es lo último que tú dijiste, Alejandro, lo de cómo el texto escrito, el texto canónico, le permite a los estudiantes y a cualquier persona que llegue a ese nivel a inscribirse en otras esferas, como tú dijiste, a una movilidad social que es muy, muy valiosa y que democratiza
el derecho de una cantidad de prácticas sociales, académicas, etcétera, de una persona de cualquier nivel socioeconómico. Eso que dijiste me parece absolutamente necesario, que nosotros como profesores a nuestros estudiantes les hagamos entender que eso los pone en otro nivel. Hay que manejar lo que sea, el baile, la danza, cualquier otro espacio de comunicación y de cultura. Y claro, como ellos manejan también las redes y toda esta tecnología, tecnocultura digital, pero al manejar la otra, ganan una cantidad de espacios que les han sido vedados, sobre todo en nuestro medio, que hay tanta limitación de acceso a la educación masiva y para personas que tienen niveles socioeconómicos bajos. Sí. Y que se llaman, por desgracia, clases bajas, lo cual es injusto. Sí. La cultura escrita es también, ha servido como un sistema de diferenciación social y de valoración negativa, ¿no? Digamos que agencia una forma de etnocentrismo. Pero pues, frente a esa forma de etnocentrismo, la mejor manera de combatirlo es adscribirnos a la cultura escrita. Si García Márquez no hubiera pensado en eso y no se hubiera dedicado a escribir sus ensayos, sus artículos, sus crónicas periodísticas, sus cuentos, su novela, pues hubiera dicho, no, yo escribo como hablaba en Aracataca y en Zipaquirá, y etcétera. No, hay que considerar que la cultura escrita ha sido un factor de diferenciación social y ha sido un determinante del etnocentrismo también, sin duda. Pero, por otro lado, en la sociedad moderna, pues es un factor de movilidad social, de ascenso. Dentro de las jerarquías establecidas, pues que no podemos romper así como de buenas a primeras o por el solo deseo de que no queremos estar en ninguna jerarquía, porque eso no lo decidimos nosotros. Eso lo decían las estructuras sociales. Bueno, eso es. Muchas gracias. Yo creo, Jimena, que es suficiente. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos verlos próximamente. Nos disculpamos a nombre de Asolingua, lo hago por todas las interferencias, pero a mí me parece que ha sido extraordinaria la conferencia y la participación, la exposición, todo ha sido muy enriquecedor. Gracias, Alejandro. Gracias, compañeras de Asolingua, y gracias a esta gentil audiencia. Hasta la próxima.